Buenas, ¿qué tal? Este es un video que grabo a pedido de un amigo, Osvaldo Torres, que se comunicó conmigo a través del canal Inminente Final, Apocalipsis Explicado, a propósito de un tema que a él evidentemente lo inquieta y mucho, y es la relación que hay entre la ley judía y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relación que hay entre la ley y la gracia, ¿no? La vieja antinomia, el viejo tema de discusión, de charla, digamos, dentro del mismo cristianismo, dentro de la Iglesia Católica, con un contexto más pagano, más filosófico, más humanista, y dentro mismo del protestantismo. ¿Cómo se entiende la epístola a los Gálatas? Él me citaba el trabajo de un señor que se llama Ray Neiel Borjas. El título del trabajo es La carta de Pablo a los Gálatas en el contexto judío del primer siglo. Es un texto que tendrá unas 75 páginas más o menos, está viralizándose mucho por estas horas, por eso me tomo el trabajo de abordarlo, porque me parece importante aclarar algunas cosas que este texto me parece que a veces aclara y otras tantas enturbia y confunde mucho. Como creo que se está confundiendo al pueblo de Dios, por eso me tomo el trabajo de hacer este comentario. Lo primero es decirte qué es lo que ve este hombre Ray Neiel Borjas en la distinción del término, de la manera en que se entiende la palabra ley, la palabra Torá en el Antiguo Testamento, en hebreo. Pero nosotros tenemos el texto en griego, en el Nuevo Testamento Pablo habla del nomos. Él distingue que hay dos clases de ley, dice que hay una que es la ley escrita, que está expresada en los primeros 5 libros especialmente de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso comprende la Torá bíblica, y él dice que los judíos, con el transcurso del tiempo, fueron añadiendo por sus tradiciones toda una serie de adendum, digamos, de correcciones, de ediciones, de perfeccionamientos, que no lo son tales, obviamente en esto consensuamos todos, a lo que era la ley bíblica con la que se encontró Jesús y a la cual enfrentaba también Pablo, como rabino que fue durante toda su vida, aún convertido al cristianismo. Esa es la división que establece Ray Neiel Borjas. Yo te diría que no solo hay esa división en dos de la ley, sino que la ley se puede dividir incluso en 3, porque nosotros tenemos que ver el modo en que se entienden las palabras. Una de las cosas que tratábamos en nuestra charla en YouTube es la cuestión de entender bien los términos, entender lo que son las etimologías, los conceptos que se manejan en la Biblia, conocer bien los idiomas, ¿no? Para no cometer equivocaciones. Pero el tema no es solo conocer los términos, sino saber en qué contexto están siendo utilizados y desde dónde me voy a agarrar yo para hacer una correcta hermenéutica de cada uno de esos términos. Bueno, yo te diría que hay 3 clases de ley, 3 clases de Torá, 3 clases de nomos, que son la ley moral establecida por Dios en el Antiguo Testamento y la ley ceremonial, la parte ceremonial de la Torá, lo que tiene que ver con estas purificaciones, con los sacrificios, la circuncisión misma, esto de no cortarse la punta de las barbas, esto de no hacerse marcas en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el ritualismo judío, que aún hoy en día los judíos ortodoxos, en la medida en que pueden, porque no tienen un templo actualmente, son un pueblo sin templo, no pueden ofrecer sacrificios, no pueden expiar sus pecados, no hay manera de purificarse para ellos, así que tratan de preservarse lo más puros que pueden, pero hay rituales que obviamente hoy en día no pueden cumplir. Entonces hay una Torá moral, una ley moral, que ya todos lo sabemos que sigue siendo válida hasta el día de hoy, aún bajo el pacto cristiano, como no mentir, no robar, no dar falso testimonio, todas estas leyes que tienen que ver, amparar al huérfano y a la viuda, no prestar a usura a los hermanos. Bueno, todas esas leyes que hacen al comportamiento moral del ser humano, esa ley sigue siendo vigente aún estando bajo la gracia. No así la ley ceremonial, lo que tiene que ver con comer ciertas cosas, no comer otras, no comer ni mosquitos ni camellos, ¿no? Como decía Jesús, que coláis el mosquito pero tragáis el camello. Bueno, todo esto perdió su validez, perdió su vigencia bajo el Nuevo Testamento, y eso lo dejan tan claro Pablo, los apóstoles, la carta a los hebreos, lo dejan perfectamente claro. Estas leyes ya no son válidas para nosotros, no nos tenemos que circuncidar, ni tenemos que observar ninguno de esos rituales, ni tenemos que festejar las festividades que celebran hasta el día de hoy los hebreos. Esto queda bien claro en las Escrituras. Nosotros estamos libres de esas prescripciones que hacen diferencias entre un día y otro. Nosotros podemos celebrar a Dios en el modo que a nosotros nos parezca, pero bajo la gracia hay una igualación entre los días, por ejemplo. Este es uno de los temas que un judío ortodoxo obviamente no lo puede llegar a aceptar, pero también dice Pablo que si alguien observa diferencias entre las fechas,
que los que somos convertidos desde la gentilidad y somos libres respecto de la observancia de esas fechas, no tenemos que señalárselo, no tenemos que criticarlo, no tenemos que ponerle tropiezo a la persona que hace esta clase de diferencias. Lo mismo a los que hacen diferencia entre alimentos puros e impuros. Muchos que por tener una conciencia débil, dice Pablo, hacen diferencia. Hay que dejarlos que hagan esas diferencias hasta que el Espíritu Santo haga su trabajo y les muestre que ellos ahora son libres para vivir una vida de libertad en honor y para gloria de Dios. Y por último están estas añadiduras que consideramos todos, tanto Raineyel Borjas como nosotros, que no tienen ningún imperio ni sobre los cristianos, ni obviamente deberían tenerlo sobre los judíos en la medida en que sean escriturísticos, bíblicos, en la medida en que hagan lo que dice Dios que hay que hacer. Entonces esa es nuestra división de la Torá, de la ley. Hay una ley moral, hay una ley ceremonial que ya no es válida para nosotros porque Jesús consumó la expiación de nuestros pecados, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Y por último están las añadiduras tradicionales que ponen algunos judíos ortodoxos que siguen respetando hasta el día de hoy. Por ejemplo, este respeto del Shabbat sin amor, ¿no? Esto de prohibir a la gente que haga determinados transcursos, que camine más de 1 kilómetro con 32 metros. Todas estas ordenanzas que no tienen nada de bíblico, no aparecen en las escrituras bíblicas y que ellos siguen observando hasta el día de hoy. No prender una llave de luz, no encenderla, no apagarla, no prender una hornalla. Bueno, todo esto los cristianos, obviamente, bajo el nuevo pacto, somos libres. No tenemos por qué someternos a esos preceptos. En fin, quiero llegar a lo que yo considero que es el corazón y el núcleo de la argumentación de Raineyel Borjas y en qué nosotros nos diferenciamos y en qué coincidimos con él, para ir al grano, ¿no? Para dejar en claro cuáles son nuestras diferencias y por qué nosotros pensamos que no tiene razón en el planteo que hace. Está, creo que en la página 48, si no recuerdo mal, donde él cita y trata de explicar la frase de Pablo en Gálatas 3:10, que dice, acá lo leo, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hace una argumentación que es buena. Él dice, el que queda bajo maldición es el que no respeta las obras de la ley, el transgresor. O sea, la ley es buena, esto lo dice Pablo también en Romanos, en Gálatas, en todos los textos donde se habla de la ley. La ley es buena, la ley no es mala. Pero a nosotros nos resulta en maldición si nosotros buscamos nuestra salvación a través del cumplimiento de la ley. Pero ¿qué dice Raineyel Borjas y por qué se equivoca ahí de manera grosera, de manera fulera, para decirlo en porteño? Él dice que a la ley a la que se refiere Pablo en ese contexto judío que él constantemente nos insta a tener en cuenta es la ley tradicional, la ley oral, no la ley escrita. Dice, es la ley que fueron agregando los rabinos judíos que no tiene nada que ver con lo escrito en la Biblia. Pero volvamos a leer. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo había encabezado Pablo la frase? Vuelvo a leerlo porque me parece un énfasis sumamente saludable y necesario. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿de qué ley? De la ley escrita en el libro de la ley, están bajo maldición, pues escrito está. Fíjate, hay un doble énfasis en que se trata de lo escrito, de lo escritural, no de las tradiciones orales de los rabinos, sino de la ley escrita. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay dos extremos que la Iglesia siempre tiene que tratar de evitar en relación a la ley y a la gracia. Estamos en el nuevo pacto, somos salvos por la gracia de Jesús, por las obras de justicia realizadas por Jesús en nuestro favor en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra rebelión. Nosotros no tenemos que hacer nada para expiar nuestros pecados, no tenemos que cumplimentar ningún sacrificio, simplemente Él pagó todo. Con eso evitamos el error del legalismo. Nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos para ser salvos, ni siquiera tenemos que razonar de acuerdo con un esquema fe en Jesús más cumplimiento de la ley, porque eso ya también sería legalismo y estaríamos siendo gálatas insensatos y estaríamos terminando con la carne lo que Dios había empezado a través de la fe, por medio de la fe, en el Espíritu Santo. Entonces hay un error que hay que evitar, es el legalismo, y hay otro error que me parece muy bien señalado por Raineyel Borjas, que es el de la gracia barata, digamos. Esto de que la gracia a mí me permite hacer cualquier cosa y pasar por alto de los mandamientos, como si por el mero hecho de ser cristiano, por el mero hecho de creer en Jesús, yo tuviera licencia para pecar. No, esto es el error del antinomismo. Tenemos dos extremos, dos errores que tenemos que evitar y en el medio tenemos que estar situados. Uno, el legalismo, que me parece que es lo que se inclina a apoyar Raineyel Borjas. Y por el otro lado, el antinomismo, o esta
gracia fácil, esta gracia barata que algunos calvinistas también respaldan en su teología y en sus discursos. No nos olvidemos, nuestro centro de gravedad, nuestro punto neurálgico de interpretación es el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Yo no puedo leer la Biblia desde el Antiguo Testamento y tratar de interpretar desde allí el Nuevo, porque voy a extirpar un montón de cosas que son específicas y que son una revelación superior de la gracia y de la relación entre Dios y los hombres. Por ejemplo, la esperanza futura, la resurrección de los santos, el premio y el castigo, post-mortem, todas estas cosas aparecen meramente insinuadas en el Antiguo Testamento. Si yo me agarro de los Salmos, de Eclesiastés, de Proverbios, todo lo que dice Jesús lo voy a tener que relativizar y le voy a tener que quitar peso específico. O como hace Raineyel Borjas, constantemente se aferra a la idea de que los mandamientos nos dan vida. Sí, de acuerdo con el pacto judío, los mandamientos deberían darnos vida si pudiésemos sujetarnos a ellos. Pero, ¿qué nos dice Pablo? Los mandamientos son el ayo que nos llevan a la fe y a la gracia de Dios. Los mandamientos nos demuestran cuán vulnerables somos, cuán corrompida está nuestra naturaleza y qué poco podemos hacer nosotros por lograr nuestra salvación a través del cumplimiento de la ley escrita, no de la ley oral de los rabinos, de la ley escrita en el Pentateuco, en la Torá. Y un punto final que quiero dejar, una notita final que quiero hacer, es respecto de la centralidad de lo bíblico. El hermano, o no sé si llamarlo hermano, tengo mis dudas, la verdad, no lo digo con ánimo de ofender en ningún modo a Raineyel Borjas, me parece que está salido de la gracia. Te lo digo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y en especial de acuerdo a lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas, que él se empeña en relativizar, porque esa es la palabra. Hay que ser 100% bíblico. Yo no puedo decir que para entender a Pablo tengo que absorber todo el acervo cultural de los hebreos, que yo me tengo que incorporar todas las tradiciones, la Mishnah, el Talmud y todos esos preceptos para poder entender a Pablo. Si me decís eso, me estás diciendo que para entender cabalmente la Biblia, yo me tengo que sumergir en un mundo cultural y conceptual que es ajeno a lo bíblico. Y no solo es ajeno a lo bíblico, es hostil a lo bíblico. Y ahí Raineyel Borjas es un poco incoherente porque enumera todas las cosas terribles que dicen los rabinos en el Talmud acerca de los gentiles, de los goy, o sea, las naciones, nosotros, los goyim. Y a la vez nos dice que tenemos que saber todas estas cosas para poder predicarles a los hebreos, a los judíos que se empeñan en rechazar el Evangelio. La verdad, yo creo que si alguien quiere absorberse todo ese trasfondo cultural, está bien, no está mal. A mí me gusta que haya teólogos formados, que sepan hebreo, que sepan griego. Siempre digo, 1000 veces prefiero un teólogo cristiano que sepa griego antes que uno que sepa hebreo. ¿Por qué? Porque todas las verdades centrales de la fe cristiana están en el Nuevo Testamento. Es otra historia, ese es nuestro pacto, el nuevo pacto, a través del cual, también lo dice con razón en este caso Raineyel Borjas, Dios escribe su ley en nuestros corazones, circuncida nuestros corazones para que nosotros podamos cumplir con la ley. ¿Qué ley? La ley moral. Ese es el punto central que quiero que quede claro. Esa ley no va a ser abolida nunca. Ahora, todas las ordenanzas relativas a festividades, a lo puro y a lo impuro, a los sacrificios que hay que hacer, a la circuncisión, todo eso sí quedó abolido con una salvedad interesantísima respecto de lo puro y de lo impuro, que es que no debemos comer sangre. Eso es lo único que en el Nuevo Testamento se preserva del Antiguo y hay que notarlo. Es una ley premosaica. Esto se le dice también a Noé, es una ley noética, dirían, para los noágidas, dicen también los rabinos. Es una ley que tiene que ver con Noé, con toda la humanidad. No se debe comer sangre de animales. Los argentinos hablamos de morcilla, porque la sangre del animal es la vida del animal. Es un precepto que va más allá de lo judío y que nos involucra también a los cristianos. Pero fuera de eso, somos libres respecto de todas las demás cosas y podemos comer lo que haya en la carnicería, dice Pablo. Lo dice de manera clara. Yo no puedo relativizar todo lo que dice Pablo de acuerdo a preceptos o a tradiciones o a modos de entender de nadie, de ningún autor, por instruido y preparado que sea. El centro mío tiene que ser la Biblia y dentro de la Biblia la revelación cristiana, porque es la revelación cristiana la que a mí me contextualiza lo que el Antiguo Testamento me quería decir y no al revés.
siempre el Nuevo Testamento, la cruz, ese es nuestro fundamento, nuestra identidad, ahí estamos nosotros situados, en la cruz de Cristo. Y el que no está en la cruz de Cristo, el que no está en la relación de la gracia por la cual somos, por el único medio por el cual podemos ser salvos, es que no estamos en relación de fe salvadora que Cristo vino a inaugurar con su muerte.